Hola, ¿cómo están? Gracias por unirse y ver este video. Acá vamos a revisar un poco los procesos de troubleshooting para problemas de high CPU. Dentro de las principales causas tenemos el tráfico de red y tenemos los procesos de control. En este video nos vamos a enfocar únicamente en el tráfico de red. Para poder hacer un troubleshooting más profundo del CPU que se causa por tráfico de red, tenemos que entender los flujos de tráfico dentro del switch. Entonces tengo este pequeño diagrama donde podemos ver un switch y tiene un procesador de hardware y tiene un CPU. Además vemos dos flujos de tráfico distintos, un flujo celeste y uno negro. En el flujo celeste vemos que el tráfico no está yendo al CPU, sino que se está haciendo un forwarding en hardware únicamente. Todos los destinos han sido aprendidos en hardware, por lo tanto no hay necesidad de ir al CPU para consultar hacia dónde enviar los paquetes. Por otro lado, tenemos un flujo de tráfico de color negro. Este flujo de tráfico sí va a llegar al CPU. Y es normal, se necesita que el CPU lea esos paquetes para poder tomar una decisión. Generalmente, en su gran mayoría, esos paquetes son de capa 3, pero también hay muchos paquetes de control, por ejemplo, paquetes de Spanning Tree, paquetes de LLDP, que el CPU realmente necesita leerlos. Además, por ejemplo, paquetes que van destinados directamente hacia la MAC address del switch, donde el switch es el destinatario, también va a tomar ese paquete y lo va a leer para ver de qué se trata la comunicación. Entonces, cuando estemos haciendo troubleshooting de CPU, vamos a enfocarnos en el tráfico que está llegando al CPU. Vamos a analizar ese tráfico, a ver de qué se trata, y vamos a determinar si necesitamos cortarlo, ese tráfico. Vamos a determinar si el tráfico es expected o not expected. Y tenemos que tomar una decisión para poder bajar esa utilización y que el switch pueda funcionar con regularidad. Acá tenemos un ICX 7750 y vamos a hacer una muestra de la utilización del CPU. Está bastante alto, está en un 83%. Cuando hagamos estas muestras de CPU, al menos al inicio, vamos a hacer varias impresiones del mismo output. Queremos confirmar la estabilidad, si es un 83% constante o si está fluctuando, si está incrementando constantemente. Acá lo que podemos ver es una fluctuación, pasa de 83 a 81 y viceversa, pero se mantiene ahí. Al menos eso es lo que podemos ver en estos últimos comandos que hemos corrido. Acá este output nos va a mostrar desde cuándo fue la última vez que se tomó una impresión de la utilización. Hace 700 segundos fue la última vez que se corrió este comando y nos da un promedio de cuánto es la utilización en un segundo, cuánto es en 5 y cuánto es en 60 y cuánto es en 5 minutos. Veamos que el promedio de utilización en 5 minutos es de 70%. Entonces ese dato también nos va a ayudar cuánto se ha mantenido, qué tan estable se ha mantenido o más o menos en qué rango el CPU en los últimos 5 minutos. El primer comando que quisiera que revisemos es el comando DE, ya que es un comando pues muy útil, pero que a su vez no se usa tanto debido a que puede ser complejo de leer. Entonces, primero que todo hagamos un pequeño repaso sobre de qué se trata esta información que estamos viendo acá. El comando DE nos da unos contadores de estadísticas respecto a las funciones que está realizando el CPU precisamente. Nos dice cuántos paquetes están llegando al CPU,
cuántos paquetes están siendo transmitidos por el CPU. Nos dice cada vez que el CPU ha necesitado utilizar buffer para almacenar procesos y cuántas veces el switch ha liberado ese buffer también. Entonces nos da una impresión acerca de cuán abarrotado está siendo el CPU. Además, en el CPU se da el proceso donde se escribe o se crea la tabla de MAC address. Entonces, cada vez que se aprende una MAC address o cada vez que se olvida una MAC address, eso también va a quedar registrado en este output. Esa es básicamente la información que vamos a utilizar para el análisis. ¿Cómo utilizamos el comando DE? El comando DE nos va a dar las estadísticas acumulativas. Por lo tanto, vamos a correrlo varias veces para ver cómo se están moviendo esos paquetes. Comencemos con este primer output, CPU R. ¿Esto qué quiere decir? Paquetes que el CPU está recibiendo. Tenemos 415 millones. Este número no cambia. Tal vez veamos el segundo tracto. 308.000 y en el siguiente output 320.000 y en el siguiente output 332.000. O sea que está aumentando de más o menos 6.000 en 6.000 por segundo. ¿Qué podemos deducir? Que estamos recibiendo en el CPU 6.000 paquetes por segundo. Eso es una cantidad de paquetes que el CPU no podría manejar. ¿Qué más podemos aprender de acá? Veamos el siguiente, SnoopTX. Este nos dice los paquetes que están siendo transmitidos. Vean que el número no es tan alto como el de los recibidos. Entonces acá podemos ya comenzar a hacer comparaciones, entendiendo que este CPU está siendo utilizado en gran mayoría por los paquetes que entran y no por los paquetes que salen. Entonces, la causante de este CPU alto podemos asumir desde ya que es una causante externa y no es que el switch está generando paquetes y esto lo mantiene ocupado, sino que está recibiendo paquetes y leerlos constantemente es lo que lo mantiene ocupado en este momento. Vemos una cifra muy similar en donde dice getB, esto es getBuffer. Acá podemos ver cuántas veces el CPU ha necesitado solicitar un recurso de buffer para poner procesos en la cola. Y básicamente es un número muy similar al de los paquetes recibidos. Además, vemos acá NALearn. NALearn nos va a hablar de las MAC address. Cada vez que una nueva MAC address es aprendida, se va a registrar acá. Podemos utilizar la misma técnica para ver cuánto está incrementando. 996.716, 815 y en la siguiente 895. O sea que está aprendiendo más o menos 100 MAC addresses por segundo, lo cual es bastante. Hay un dato más que quisiera enseñarles de este output, que es el SW mode. SW mode lo que nos va a indicar es la cantidad de funciones que se han configurado en el router que requieren intervención del CPU. ¿Por qué digo funciones en el router? Porque esos son funciones de capa 3. Hay una serie de funciones de capa 3 que requieren intervención del CPU constante para poder tomar las decisiones de enrutamiento. Por ejemplo, tipo Traffic Policies. Van a necesitar que el CPU esté revisando esos paquetes y eso consume mucho CPU. Por eso se resalta en este output, porque podría haber 1, 2, 3 funciones que están consumiendo esta utilización y ahí podríamos entonces poner nuestra atención. En este caso, por ser un ejemplo de tráfico de red, no es un ejemplo de procesos,
entonces estos procesos están en 0. Pero si hubiera algún proceso que consume CPU que está configurado en el router, acá lo veríamos con un 1, un 2, etc. Tenemos hasta ahora que la causante de este CPU tan alto es la cantidad de paquetes que están entrando. Tenemos casi 6000 paquetes por segundo. Entonces queremos saber cuáles son esos paquetes. Para eso utilizamos el muy conocido comando dmraw. Entonces vamos a configurar el filtro para dmraw. Primero lo ponemos en modo brief. Vamos a poner un máximo de 100. Vamos a quitarle los filtros en caso de que tuviera. No queremos ningún filtro. Vamos a poner un destination. Debug destination consola. Perfecto, y tiramos el dmraw. Acá vemos los paquetes que el CPU está leyendo. Hacemos una impresión de 100 paquetes, pues para tener una idea general del tráfico. Incluso yo mandaría unos 100 más, solo para asegurarme de que es únicamente ese tráfico el que estamos viendo. O sea que el switch está tan abarrotado leyendo este tipo de paquetes que son los únicos que estamos viendo. El switch no ha tenido chance de leer ningún otro tipo de paquetes excepto los de Spanning Tree. Entonces si tuviéramos OSPF, si tuviéramos BGP, no estuviera ahorita funcionando porque el CPU no estaría siendo capaz de leer hello packets, por ejemplo. Si tuviéramos VRP usa hello packets que el CPU necesita leer, tampoco los estuviera leyendo. Entonces veamos un poquito más de detalle estos paquetes. Primero, RX confirma nuestra teoría, son paquetes recibidos, no vemos ningún TX, vemos únicamente RX. Tenemos el source MAC address que podemos echar un vistazo y pareciera ser el mismo source para todos los paquetes. Y tenemos el destination MAC address. Esta MAC address es bien conocida porque es el destination MAC address para el protocolo de Spanning Tree. Es un BPDU, como podemos deducirlo por ser un paquete de Spanning Tree, y nos dice que está llegando por diferentes puertos: el 3, el 11, el 2, el 10. Es interesante porque la misma MAC address me está enviando paquetes por todos los puertos. Y no solo eso, si vamos un poquito más profundo en este output, vamos a ver el tiempo en el cual está llegando ese paquete. Vean que todos los paquetes están llegando en el segundo 47. Y en la siguiente impresión todos llegan en el minuto 6. Ahorita estamos en el segundo 6, perdón. Ahorita estamos tirando una muestra de 100 paquetes, pero podemos decir que hay al menos 100 paquetes por segundo desde la misma MAC address por diferentes puertos. Entonces podemos ir más o menos formándonos una idea de qué es lo que estamos viendo. ¿Qué clase de paquetes son? Son BPDUs. Entonces son paquetes de capa 2. Muy bien, a partir de ahí, entonces tenemos que los paquetes de capa 2 podrían estar haciendo un loop, dando vueltas a través de toda la infraestructura de red en los dominios de capa 2. Me parece fundamental hacer una aclaración de que acá estamos aprendiendo en este video a leer los outputs. Acá lo importante es entender qué significa cada porción de la información para poder hacer análisis. Por ejemplo, en este caso tenemos que son paquetes recibidos desde una MAC address hacia la MAC address de Spanning Tree, todos recibidos por diferentes puertos en el mismo segundo. Eso es la información que podemos entender. ¿Qué podemos deducir de esta información?
que tenemos un loop y que además, gracias a ese loop, tenemos una tormenta de broadcast que está saturando los puertos y está saturando la utilización del CPU. Hasta ahí vamos bien. Incluso podríamos ir un poco más profundo y observar con detalle la MAC address source de estos paquetes. ¿Quién es el que está enviando ese tráfico? Si nos fijamos en el identificador de la organización, esto es 609C. Ya por experiencia deberíamos estar al tanto de que este identificador pertenece a los switches Ruckus, por lo tanto entendemos que es un switch el que está enviando este paquete. Pero ¿cuál switch? Primero hagamos acá una verificación. Basta con hacer un show interfaces brief y vamos a ver la MAC address de los diferentes puertos. En este caso, cada puerto tiene una MAC address diferente, pero esto varía mucho a según de la configuración que tenga el switch. Podría ser que todos los puertos tengan la misma MAC address y la compartan, o puede ser que cada puerto tenga la suya propia. Acá lo que nos interesa es ver que la MAC address que está enviando esos paquetes de capa 2 precisamente es la MAC address que pertenece a nuestro switch, a este 7750. O sea que además de todo podemos deducir que somos nosotros mismos los que estamos enviando ese tráfico. ¿Cómo puedo comprobar esto? Porque acá no se trata nada más de sacar deducciones o conjeturas, tenemos que comprobarlo. ¿Qué tal si filtramos el tráfico del DMRO únicamente para ver lo que estamos enviando? Eso sería con un DMRO send. Bien, transmit packets only. Tiramos un nuevo DMRO. A ver qué sale por ahí. Solo estamos viendo los paquetes que están saliendo, los paquetes que están siendo generados por el CPU. Vean la MAC address, es precisamente la misma MAC address de los paquetes que están siendo recibidos. Veamos este output con un poquito más de detalle. Pongamos un mínimo, DMRO máximo 1. Hacemos una impresión de lo que se envía, DMRO receive. Y hacemos una impresión de lo que se recibe. Tenemos un paquete de cada lado. Aquí vemos que es exactamente la misma MAC address. Entonces esto termina de comprobar nuestra teoría de que hay un loop en la red. Y no solamente hay un loop, sino que este loop está generando una tormenta de broadcast. Todos estos paquetes están siendo repetidos y multiplicados a través de la red. Muy bien, ¿qué sigue ahora? Bueno, si creías que íbamos a ir de una vez a solucionar el problema, no va a ser así. Vamos a observar un poquito más los síntomas, vamos a observar un poquito más qué otros parámetros podemos chequear que nos ayuden a determinar el problema. Ya sabemos que hay un loop, es cierto, y la forma más exacta de solucionar el problema sería eliminando ese loop. Si ese loop está ahí por redundancia, entonces habría que configurar Spanning Tree o algún otro protocolo de redundancia de capa 2 para evitar loops. Esa sería la solución de este problema. Pero antes de ir a las soluciones, sigamos viendo el switch. ¿Qué es lo que está pasando acá? Una parte muy fundamental sería las estadísticas en los puertos. Entonces este comando es muy útil. Show interfaces. Incluimos las que estén up y también incluimos la línea de la utilización. Vemos que las primeras tres interfaces están siendo utilizadas al 100%. Pero hay que ponernos minuciosos. Vean que, por ejemplo, la interfase 1 está siendo utilizada únicamente en la salida. Acá donde dice Output Rate, 99%. Input Rate, 0%. Es diferente de la 2 y la 3, porque estas tienen
en ambas direcciones. Luego tenemos la 10 también, que está a 100% en ambas direcciones, y la 11 igual. Todas las demás están down, y ahí tenemos la interfase de management. Muy bien, veamos por ejemplo las estadísticas de la interfase 1. Hay varias formas de ver las estadísticas. Esta es una de ellas. También nos muestra la configuración del puerto. Show Interface Ethernet nos muestra bastante detalle. Y nos va a mostrar, entre otras cosas, la utilización, que ya la conocimos, está al 100%. Y nos va a dar un resumen de la clase de paquetes. Pero además nos va a dar acá un conteo en los buffers, en los diferentes buffers, para ver cómo se están almacenando, cómo está ese flujo de tráfico. Hay bastante que ver en este output. Empecemos por los buffers. Vean que todos están en 0, lo cual no es tan grave, excepto por el buffer número 7, el queue número 7. Todavía no está botando paquetes, los drop packets están en 0, pero hay muchos paquetes que han sido puestos en el queue. ¿Por qué esto es preocupante? Porque el Q7 es el que se encarga precisamente de los paquetes de control para mantener los protocolos activos. Y si estamos tirando paquetes en el Q7 es porque estamos a punto de botar procesos muy importantes dentro de la red. Por lo tanto, la situación es un poco impacta realmente en los servicios de red. Por otro lado, tenemos contadores de multicast. Estos son de multicast y los primeros son de unicast. En multicast tenemos muchos queue packets y vemos una cantidad tremenda de paquetes que están siendo botados. Podríamos, por ejemplo, volver a correr el output y comparar ambos resultados. Igual aquí hay que usar una técnica para leer este número tan grande. Veamos que son, aquí tenemos 19 billones de paquetes botados. Y aquí ahora tenemos 21 billones. Limpiemos esa estadística por un momento. Solamente vamos a limpiar la del puerto 1. No se recomienda limpiar todas las estadísticas porque queremos verlas. Limpiamos solo la del puerto 1. Y hacemos un nuevo show. Ya tenemos por acá 631 millones de paquetes botados en el puerto. Y pasó rápidamente a ser 2 billones de paquetes. Creo que son 2 billones, pero lo que podemos ver es que son demasiados. Son 265 millones 241 mil paquetes. ¿Qué más podemos ver por acá? La otra parte importante en este caso de troubleshooting sería la sumatoria de todos los paquetes, errores, colisiones, etc. Eso lo podemos ver más detallado en el Show Statistics Ethernet 111. Esto confirma la utilización de 0% y vemos el montón de paquetes que están saliendo. Tenemos paquetes de tipo unicast, paquetes de tipo broadcast y paquetes de tipo multicast. Además tenemos una cantidad inmedible de out discards. ¿Qué significa los out discards? Esto significa que el switch no está siendo capaz de enviar todos los paquetes y muy probablemente en el destino están siendo rebotados también. O sea, lo que nos indica esto es una saturación. Out discards nos indica una saturación en los enlaces. Antes de seguir adelante, veamos las estadísticas del puerto 2. En el puerto 2 la historia cambia un poco porque acá sí tenemos tanto in como out en la utilización. Igual los números son incontables, entonces hagamos un clear.
y repetimos el show. Perfecto. Acá vemos igual que de todos los in packets, la gran mayoría de todos son broadcast. Un pequeño número son multicast y el número más pequeño de todos los paquetes son unicast. Esto es una comprobación más de que estamos viendo un loop de capa 2, un broadcast storm. ¿Por qué? Voy a repetirlo. Estamos recibiendo, hablemos de números reales, estamos recibiendo, déjeme hacer el cálculo, estamos recibiendo 13 millones de paquetes en total, de los cuales, 13 millones 33 mil, de los cuales 13 millones 32 mil son broadcast. O sea, el 99% de los paquetes son broadcast. Y si esta interfase es de 10 gigas, estamos hablando de que cada segundo estamos recibiendo 9 gigas de tráfico broadcast. Esas deducciones que hacemos basados en esta información. Además, un muy pequeño número son de multicast y el número más pequeño sería de unicast. Imaginémonos que estuviéramos viendo un caso contrario y el número más grande fuera de multicast, por ejemplo. Sabemos que nuestro problema se basa en tráfico de multicast. De igual forma, si acá estuviéramos viendo el número más grande en unicast, entonces sabríamos que nuestro problema está basado en tráfico unicast claramente. Entonces, tipos de ataques de tráfico unicast, por ejemplo, ataques de ICMP, o no necesariamente un ataque, pero los famosos escaneos de red que se hacen en las empresas utilizan tráfico multicast, cuando son de ICMP o de TCP también. Se puede mandar un paquete de TCP o de ICMP y obliga al switch a leerlo, y al obligarlo a leerlo va a consumir recursos de CPU. Pero todo eso nosotros nos damos cuenta viendo las estadísticas. Podemos saber qué clase de paquetes son los que nos están afectando. De igual forma, este puerto tiene out discards. Me da curiosidad cómo se verá en los buffers de este puerto. Igual tenemos los contadores de multicast botando paquetes y un poquito de saturación en el Q7. Esto es súper anormal porque el Q7 sabemos que tiene la máxima prioridad, y si aún así, a pesar de tener la máxima prioridad, está poniendo paquetes en cola, es porque la cosa está un poco grave, que de hecho lo está. Estamos viendo varios puertos con utilización de 10 gigas, o sea que los puertos ya hasta incluso podrían estar calientes de tanto tráfico que está pasando por ahí. Hay una aclaración más que quisiera hacer, un detalle más que quisiera que veamos, y son estos logs que dice Next Hop Router ha sido movido del puerto 1 al puerto 2 y viceversa. Luego lo tenemos del puerto 2 al puerto 1. ¿Qué significa esto? Significa que la MAC address de esta IP está siendo aprendida por el puerto 1, pero luego fue aprendida por el puerto 2, pero luego del puerto 2 pasó al puerto 1 y viceversa. O sea que la MAC address se está moviendo constantemente de un puerto al otro. Este tema es un poco delicado porque es muy normal ver este comportamiento en redes saludables, en redes funcionales. O sea que este comportamiento no necesariamente va a ser la explicación de un loop, pero podría ser. Hay que saber notar la diferencia cuando esto es normal, expected, y cuando es el síntoma de un problema de capa 2 de un loop. Primero entendamos por qué se está moviendo. Cuando tenemos una redundancia, podemos aprender cómo llegar a un dispositivo por diferentes caminos. Hasta ahí todo es normal. También es normal que este dispositivo se aprenda ya sea por este camino o por el otro. Eso también es muy común.
Lo que no es común es que este dispositivo se aprenda constantemente de un puerto al otro, todo en el mismo segundo. Veamos la marca de tiempo de estos logs. Todo está pasando en el segundo 38. ¿Cómo es posible que hayan tantos movimientos de un puerto al otro en un solo segundo? Eso no es aceptable. Ahí es cuando nos damos cuenta de que no es normal lo que estamos viendo. Seguidamente pasa de nuevo mucho en el segundo 37, etc. Acá es cuando comenzamos a deducir que estamos viendo algún problema. Y bueno, este fue un resumencito pequeño de diferentes aspectos que se pueden investigar a la hora de abordar un problema de CPU alto. Como vimos, esto es únicamente lo que se refiere al tráfico de red y más específicamente a loops de capa 2, lo que se entendería también por consiguiente un broadcast storm. No siempre vamos a ver todos los detalles que vimos acá en un ambiente que tiene un problema. Algunas veces solamente vamos a ver uno que otro. No siempre van a ser todos los síntomas. Entonces es importante tener claro cuál síntoma apunta a cuál causa o cuál información me ayuda a deducir que lo que estamos viendo es un loop de capa 2. Espero que hayan aprendido bastante. Si aprendieron algo, aunque sea una cosa, me deben un like y den seguimiento porque falta mucha teoría todavía en diferentes tipos de causas de CPU. Por ejemplo, acá faltaría, vamos a poner Layer 3 Traffic. Este va a ser el contenido del siguiente video. ¿Cómo se ve un problema de CPU que es causado por tráfico de capa 3? ¿Cómo vamos a investigarlo? ¿Cómo vamos a realmente corroborar que estamos viendo un problema de tráfico de capa 3? Hay un bonus en este video. Quiero hacer una pequeña demostración de cómo documentar un caso en el cual precisamente se vio todo lo que acabamos de ver ahorita. ¿Cómo documentaríamos esta información? Para eso ocuparíamos un notepad en blanco. Muy bien, esto nos va a servir también para repasar un poco todo lo que hemos visto. Por ejemplo, ¿cómo se documenta este caso? ¿Cómo se documenta esta investigación? Lo primero que vimos fue la utilización del CPU. Entonces documentamos utilización del CPU. Copiamos acá, vamos al notepad. Ponemos que notamos high CPU utilization rates. Y ponemos el output ahí, cómo se veía. ¿Qué más vimos? Estable en 90%. Yo sé que en el video era otro porcentaje, era 83%, pero este es otro dispositivo. Entonces este está con un poquito más de utilización. ¿Qué más vamos a poner por ahí? ¿Por qué sabemos que es estable el CPU? Porque lo corrimos muchas veces. Ahí está, estable en 92. Podemos ver, por ejemplo, el promedio de hace 5 minutos es el mismo que el promedio de hace un segundo. Entonces está bastante estable en esa medida. ¿Qué más vimos? Vimos el comando DE. ¿Qué vamos a poner aquí? Vamos a poner, hagamos aquí un asterisco, otra línea. Vamos a poner, notamos una gran cantidad de paquetes recibidos en el CPU. Ok, ¿cómo notamos eso? Con el DE. Por ejemplo, podemos poner aquí dos outputs seguiditos.
y los copiamos y los pegamos. Perfecto, ¿cuántos son esos paquetes? Dice que son 21.579.000 y en el próximo output 21.583.000. O sea, más o menos 4.500 paquetes recibió el CPU, lo cual es inmanejable. ¿Qué más habíamos visto acá? No tiene ningún SW mode. Vemos mensajes de getBuffer y de freeBuffer, pero estos no van a ser tan relevantes. Podemos poner acá el NALearn. Entonces notamos una gran cantidad de MAC address aprendidas. Ok. ¿Qué más vamos acá? Vimos por ejemplo las estadísticas. Vamos a limpiarlas solo para que se vea un poquito más claro el output, pero si estuviéramos documentando pues sería lo que hay en la documentación, ¿verdad? Ok, limpiamos y volvemos a mostrar. Ok, ahí tenemos lo que ocupamos. Entonces copiamos in packets estos. Ok, notamos up to 99% of the packets son broadcast packets. Ok, y lo demostramos con el output. In packets, esa cantidad. In broadcast, esta cantidad. In multicast, 1. Y unicast, incluso ninguno. Lo mismo se ve acá en los unicast que en los out packets. ¿Ok? También podríamos poner, notamos up to 100% de la utilización de las interfaces. Y copiamos el output que estaba por aquí. Este sirve solo como un ejemplo de documentación. Claramente habría que documentar todas las interfaces involucradas. A esto se le sumaría dentro del análisis. Ok, eso es el análisis de lo que investigamos. Y tenemos que poner alguna conclusión de nuestra parte. Entonces pondríamos suspecting que un layer 2 loop causó un broadcast storm. Y además, ¿qué acciones? Bueno, sugerimos disabling los links redundantes o poner una configuración de spanning tree. Eso sería la recomendación del doctor para esos síntomas, básicamente. Claro que dentro del caso hay que tener todo lo demás, todos los outputs que corrimos completos. Tienen que estar también ahí en la documentación del caso como un attachment. Pero básicamente esta fue la información que vimos y en la cual nos basamos para determinar que estábamos frente a un loop de capa 2, un broadcast storm. Otra vez, si aprendieron algo, por favor un like al video y los veo en la siguiente entrega.